vez. Es la primera vez que Latinoamérica se une en un evento de este tipo. Soy Beatriz Capdeviel, fundadora y presidenta de Vivir con Crohn y CUSI México. Hola, yo soy Luciana Cati Peñalosa, de la Fundación Vida de Crohn y Colitis Ulcerosa aquí en Argentina. Y encantados de estar acá compartiendo este espacio con todos mis colegas. Brasil. Hola a todos, me llamo Cora, soy representante de Brasil. Entonces, soy de Brasil, estoy hablando en español, pero soy de Brasil. Hola, soy Bernardino Fuentes, presidente de la Fundación Carlos Quintana, Crohn Colitis Ulcerosa Chile, y en el día de hoy le mando un afectuoso saludo a la doctora Beatriz Gross desde La Serena, Santiago de Chile, en Concepción y en Temuco, que la están viendo con mucho cariño. Un abrazo para ustedes desde Chile. Muchas gracias por estar. Hola, soy Carolina Samper y soy la gestora de la Fundación FUNEICO de Colombia. Bueno, bienvenidos a este primer conversatorio, LATAM Unida por la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que se realiza entre las asociaciones. La realización de estos encuentros es fundamental para fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre nuestras organizaciones y lo que se desarrolla a nivel internacional. A través de la unión de esfuerzos podemos aumentar la concienciación sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, mejorar el acceso a tratamientos y crear una red sólida de apoyo para los pacientes y sus familias. Este espacio nos permitirá compartir experiencias, mejores prácticas y estrategias que han demostrado ser efectivas en nuestras comunidades. Además, al trabajar juntos, podremos abogar por políticas públicas que garanticen una atención adecuada y equitativa para todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en la región. La colaboración entre nuestras asociaciones no solo fortalecerá nuestra capacidad de respuesta ante esta enfermedad, sino que también contribuirá a construir un futuro más inclusivo y solidario para todos los que enfrentan los desafíos de vivir con enfermedad inflamatoria intestinal. Gracias por ser parte de esta iniciativa. Posteriormente, yo quiero agradecer en público y ante ustedes las gracias a la doctora Beatriz Gross, porque me quiero tomar un momento para expresar nuestro más sincero agradecimiento por su valiosa participación como panelista en este conservatorio. Cabe aclarar que su ponencia es presentada de manera pro bono. Ella realmente no gana nada, o sea, gana la satisfacción de apoyar y unirnos en conocer más de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y estamos seguros que esto enriquecerá nuestra comprensión. La generosidad de la doctora es compartir su tiempo y conocimiento, como les he dicho, su experiencia y perspectiva han iluminado aspectos cruciales en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal y estamos seguros de que su intervención tendrá un impacto duradero en todos nosotros. Agradecemos, Beatriz, sinceramente tu dedicación y apoyo a nuestra causa y esperamos poder seguir en un futuro colaborando para mejorar la atención y calidad de vida de quienes se enfrentan a esta enfermedad. Sin más, la presento. Ella es médico por la Universidad de Zaragoza, gastroenteróloga y especialista en aparato digestivo y enfermedad inflamatoria intestinal. Actualmente también trabaja en el Hospital Reina Sofía en Córdoba y tiene un canal en Instagram con miles de seguidores donde habla tanto en inglés como en español y sube post de lo que es vivir con la enfermedad de Crohn y con la colitis ulcerosa. Y entonces, sin más, nos vamos a su plática. Esta durará más o menos alrededor de media hora. Las preguntas y respuestas con mucho gusto pues se leerán, o sea, aquellas de interés general se respondan todas al final. Por favor, váyanlas escribiendo en el chat.
También les vamos a dar una encuesta de salida para que al final se tomen 1 minutito, 2, no dura más, pues para ver qué les pareció el evento y para conocer pues qué necesidades tienen y qué gustos de otros eventos que hagamos entre todos unidos. Hay traducción simultánea para aquellos que nos están viendo pues desde Brasil. Si se van a la barra de abajo donde dice, les debe de salir, espérenme tantito, les debe de, según yo les debe de salir el mundito. Espero que estén, para los participantes sí pueden, o sea, yo en mi barrita pues estoy viendo que ya está, que está activada. Entonces, ustedes ya nada más, pues ver cómo, o sea, oír en portugués, pues decirle ahí, oír en portugués. Y bueno, sin más, ustedes disculpen una que otra falla técnica que quizás se presente a lo largo, pero pues es la primera vez que nosotros organizamos este tipo de eventos sin equipo técnico costoso atrás, entonces es casero. Bienvenida, doctora, y adelante. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Beatriz, por la invitación, Bernardino, Carolina, Inés, Luciana, Cora, Daniela. Muchísimas gracias a todos. Para los que no me conozcan, yo soy Beatriz Gros. Hago mucho contenido en redes sociales, pero sobre todo soy una apasionada de América Latina y quienes me han seguido desde hace años saben que intento pasar todas mis vacaciones allí y he recorrido muchos de los países de los que probablemente sois parte. Y para mí es un orgullo pues formar parte de que conozcáis mejor estas enfermedades que sabéis que azotan Europa y en Norteamérica desde hace más años y con mucha más frecuencia que en Latinoamérica, pero en Latinoamérica cada vez hay más y más casos. Entonces luego habrá un ratito para que podamos debatir algunas cosillas y podamos resolver preguntas. Y de verdad que os digo que aunque esto sea más casero, como decía Beatriz, para mí es un auténtico honor. Creo que las cosas que se hacen en familia se hacen con cariño y esto es de verdad lo que es valioso. Y sin más dilación, pues os voy a compartir la pantalla. Vale. Y entonces vamos a hablar de qué dicen las guías clínicas sobre el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Tenéis que saber antes de nada que, como muchos sabréis, hay guías clínicas de cada país. España tiene sus guías, pues Argentina tiene sus guías, Colombia tiene sus guías, es decir, cada país suele tener unas guías y luego hay guías más generales, que son las que, digamos, todos solemos seguir, que son las guías europeas y las americanas, que son un poco los que dictan los cambios más recientes, porque las guías de distintos países se actualizan más lentas. Y antes que eso voy a hacer una pequeña introducción. Bueno, lo primero que tenéis que saber es que yo tengo que declarar que tengo conflictos con la industria farmacéutica. Yo he dado charlas para la industria, no cobro, no trabajo para ellos, pero sí he dado charla para ellos, entonces tengo que decíroslo antes de empezar. Entonces, esto que os estaba contando al principio, de cómo en Europa y en América del Norte y en Australia también ha habido muchos años de muchos casos de enfermedad inflamatoria intestinal, es esto que veis aquí representado por la línea azul o verde. Esto es lo que ha estado pasando en países, digamos, del norte del hemisferio, sobre todo, en los que ha habido una aceleración muy rápida del diagnóstico de casos. Países pues, del sudeste asiático, América Latina, Centroamérica, han experimentado una aceleración muy rápida en menos tiempo. En España o en Norteamérica lleva habiendo muchos casos de inflamatoria desde hace más de 30 años, sin embargo, donde se está acelerando muy rápido es en estos países, que es lo que se conoce como la aceleración de la incidencia, ¿vale? Entonces sería esta fase en la que estarían vuestros países ahora mismo. Nosotros estamos empezando ya a acercarnos aquí, ¿vale? Entonces, todo esto verde que veis, todo esto amarillo, son pacientes diagnosticados, porque la enfermedad inflamatoria, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa y la colitis indeterminada, son enfermedades que a día de hoy no tienen cura. Eso no quiere decir que en el futuro no la vaya a haber, pero de momento no la tenemos. Y por otro lado, los pacientes suelen vivir lo mismo que la población que no tiene enfermedad inflamatoria. Eso quiere decir que viven muchos años con un diagnóstico.
Estas enfermedades se diagnostican en edad joven, con lo cual una persona se puede diagnosticar a los 20, fallecer a los 80 y haber tenido 60 años de enfermedad. Por eso se acumulan tantos casos. Y estas enfermedades son complejas. Os estoy diciendo que la mayoría, y obviamente no todo el mundo, pero la mayoría se diagnostica en edad joven. En Occidente, ahora mismo ya casi 1 de cada 100 personas ya tiene enfermedad inflamatoria intestinal. Como os he dicho, no tiene cura. Y el problema es que en esta imagen que veis aquí, veis representado muchos factores que sabemos que se relacionan con el riesgo de desarrollar la enfermedad. Consumo de tabaco, alteraciones en la microbiota, la depresión y la ansiedad, la forma en que nacemos, si nacemos por parto vaginal o por cesárea, la exposición a múltiples cursos de antibióticos a lo largo de nuestra vida, la dieta rica en ultraprocesados, el tener o no tener apéndice, el hacer ejercicio o no, el en qué parte del mundo naces, la contaminación de los centros urbanos en comparación con vivir en el campo y, por supuesto, factores genéticos. Y estos son solo algunos, hay muchos más. Pero con todo esto, una vez que ya el paciente se ha diagnosticado, ya realmente nos da un poco más igual cuál fue el motivo. El problema es que el paciente ya tiene una enfermedad y ahora tenemos que tratarle. Y desde hace aproximadamente 15, 20 años, cada vez tenemos más opciones terapéuticas. El problema es que no sabemos bien quién va a responder a qué medicación. De hecho, ahora la mayoría de la investigación que se intenta hacer es ser capaz de predecir a quién le va a ir mejor esta medicación o esta otra. Muchos de vosotros que sois pacientes os habrá podido pasar que os han puesto un tratamiento, no habéis respondido, la enfermedad seguía activa y ha habido que cambiar a otro que ese sí que iba bien. Bueno, ¿eso por qué es? Pues eso es por muchísimas causas genéticas, de la enfermedad, de la cinética del fármaco, etcétera, etcétera. Y eso es donde está el máximo interés ahora mismo. Como veis, este timeline, que los que conozcáis mi página web, yo suelo hacer este tipo de gráficos, es para que veamos un poquito en contexto desde el primer ensayo clínico que se hizo en 1955, que no hace tanto, no hace ni 100 años, que fue el uso de corticoides en colitis ulcerosa. Hasta entonces no había ningún tratamiento. Antes que eso, los pacientes simplemente no tenían tratamiento, era cirugía o muchos fallecían. ¿Vale? Y desde entonces veis lo rápido que empiezan a surgir opciones terapéuticas, pum, pum, hasta que empezamos a partir del año 1997 o la década de los 2000, digamos, lo que llamamos la era biológica, en la que empiezan a salir fármacos que son los que consideramos, y igual habéis oído llamar, como moléculas avanzadas. Avanzadas porque son mejores, bueno, ni mejores ni peores, lo que se usan es en pacientes más graves. ¿Vale? Pero la mesalacina, que se inventó, se descubrió en 1948 y se hizo el primer ensayo clínico en 1960, también es muy buen fármaco. Lo que pasa es que funciona en otro tipo de pacientes y como estos, otros, la zatioprina, etc. Entonces, dicho esto, me gusta explicaros un poquito de cómo funciona la enfermedad para que entendamos bien por qué tratamos así o asá. Esta es una imagen de una revisión que escribí para JAMA sobre cómo funciona la inmunología de la barrera del sistema inmune. Entonces, esto que veis aquí, esto es la mucosa del colon, pero podría ser del intestino delgado en el caso de la enfermedad de Crohn. Y aquí hay unas células, que son las células dendríticas, que cogen bacterias que hay por aquí. Esto normalmente tiene una capa de moco y estas bacterias entran en contacto con la célula dendrítica, ella la absorbe y dice, esta bacteria la conozco, no hay problema, la dejo pasar. Pero en ciertos momentos el moco, por el motivo que sea, por antibióticos, porque has tenido una gastroenteritis, por tabaco, por lo que sea, por la dieta, el moco ya no protege tanto y muchas bacterias entran en contacto con las células dendríticas. Estas se hiperactivan y empiezan a secretar moléculas como el TNF-alfa para excitar a los macrófagos y a otras células del sistema inmune. En condiciones normales, una persona que no tuviese una enfermedad inflamatoria intestinal, si coge una gastroenteritis, su propio cuerpo sintetiza lo mismo TNF-alfa, pero en un momento determinado es capaz de controlar y bajar la inflamación. El problema es que en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, por distintos motivos, el cuerpo no es capaz de parar la inflamación y tenemos que pararla nosotros con tratamientos. Por eso, muchos de los tratamientos que usamos, que conocéis, son anti-TNF-alfa, como infliximab, como adalimumab, como golimumab, certolizumab.
Todos estos fármacos intentan bloquear estos mensajes que excitan a otras células para intentar parar la respuesta. Pero hay otras formas. Podemos evitar que las células salgan de los vasos sanguíneos y vayan al foco de la inflamación. Esto sería lo que hace vedolizumab. O podemos evitar que estas células se hiperexciten usando fármacos como ustekinumab, como risankizumab, que los tenéis aquí, guselkumab, o como los inhibidores JAK. Estos funcionan a otro nivel, funcionan más a nivel intracelular. Estos son fármacos que actúan a nivel extracelular, fuera de la célula, y estos actúan a nivel intracelular. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues simplemente que funcionan de maneras distintas, no quiere decir ni que sean mejores ni peores. Y por último tenemos los fármacos que retienen a los linfocitos dentro del ganglio. Los ganglios linfáticos es donde están los linfocitos en su casa, por así decir, esperando a que pase algo para salir. Pues que tengas una infección, que tomes un antibiótico, etc. Entonces, dicho esto es importante. ¿Por qué? La evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal es muy distinta entre pacientes. De hecho, esta cohorte siguió a los pacientes con colitis ulcerosa durante más de 10 años y lo que vieron era que aproximadamente un 50% de los pacientes tienen una evolución complicada. Complicada porque la enfermedad empieza a tener brotes muy seguidos, complicada porque los brotes son no tan seguidos pero son muy graves, complicada porque al principio los brotes no son muy fuertes, pero de pronto hay un brote muy grave que se mantiene en el tiempo, o complicada porque al principio hay un brote muy, muy grave, pero luego va bajando progresivamente con los fármacos que le ponemos. Con lo cual, en total, tenemos que aproximadamente un 50% de los pacientes tienen una evolución complicada en colitis ulcerosa. Y en enfermedad de Crohn, ¿qué ocurre? Que en enfermedad de Crohn también la enfermedad cambia. Las enfermedades son dinámicas. Y muchos pacientes, la mayoría, se diagnostican con una enfermedad inflamatoria del intestino, pero con el tiempo la inflamación va cambiando y va aumentando los pacientes que desarrollan estenosis o fístulas, que es lo que conocemos como un patrón penetrante, el B3, o estenosante, el B2. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que estos pacientes que desarrollan estos patrones con más frecuencia necesitan cirugía, con lo cual la enfermedad es dinámica y cambia tanto en la colitis ulcerosa como en la enfermedad de Crohn. Y cambia cuando, sobre todo, no somos capaces de controlarla al principio. De hecho, nosotros, esto ya es en todo el mundo, no solo en Europa, no solo en América del Norte, es en todo el mundo, nos basamos en las guías STRIDE, que son unas guías que lo que dicen es que hay que tratar por objetivos. Y los objetivos son, cuando un paciente tiene un brote, en el corto plazo necesitamos que el paciente mejore, o sea, que los síntomas disminuyan. Necesitamos que la proteína C reactiva, que sabéis que es un marcador que medimos en sangre, se normalice, y necesitamos que la calprotectina fecal, que es un marcador que nosotros medimos en heces normalmente, disminuya. Esto es a corto plazo. Y luego hay otros objetivos que son a intermedio plazo, o sea, esto sería como al poco tiempo de poner el tratamiento, y dentro de un poquito más de tiempo lo que tenemos que encontrar es que el paciente está en remisión, es decir, no tiene síntomas de su enfermedad y hay una normalización de la calprotectina fecal. De la proteína C reactiva. Y un poquitín más adelante hay una normalización de la calprotectina fecal, y en caso de que la enfermedad se haya diagnosticado en edad pediátrica, tiene que haberse normalizado el crecimiento, porque los niños con enfermedad inflamatoria suelen tener retraso de crecimiento porque con la diarrea no absorben bien los nutrientes, hay mucha inflamación, etc. Y por último, los objetivos a largo plazo son que la endoscopia sea normal, que la calidad de vida de los pacientes sea normal y que haya ausencia de minusvalía, es decir, que el paciente no tenga una minusvalía física o psíquica que le impida realizar su vida normal. Y luego hay unos objetivos propuestos que son aquellos que tienen que ver con la histología y con la curación transmural. Esos de momento no son objetivos firmes, son objetivos que si los consigues fenomenal, pero si no los consigues, ahora mismo no hay que volverse loco. Son objetivos ideales en el mundo ideal. Bueno, dicho esto, vosotros sabéis que hay muchos fármacos y tú me puedes decir, vea, pero ¿y cómo elegís cuál va primero? Bueno, pues esto no es una cosa fácil. Muchas veces es cuestión de individualizar. Pues un paciente tiene una enfermedad de este tipo. E o paciente tem uma doença desse tipo?
Ay, estoy escuchando el doblaje en portugués. Ahora. Bueno, ahora ya no se oye. Bueno, perdón. Pues si el paciente tiene una enfermedad de un tipo o de otro. Paciente. Ay, estoy escuchando el doblaje en portugués. Perdón, perdón. No, Rápido. es que antes no te oía, pero ahora sí. Perdonad. Bueno, yo sigo hablando. Bueno, pues el coste de los fármacos es otra cosa que es muy relevante. En muchos países hay fármacos que no están disponibles y que sí están, por ejemplo, en otros. Y entonces esto hace que tengamos que elegir entre los poquitos que tengamos disponibles y exprimirlos de la mejor manera posible. Voy a explicaros algunos factores que facilitan, entre comillas, elegir un fármaco u otro. Y lo primero que tenemos que hacer, tanto los pacientes con el médico, es definir cuál es el objetivo. El objetivo principal es que los síntomas mejoren, como os acabo de decir. Y el objetivo a corto o medio plazo es que el paciente no tenga síntomas o tenga los menos síntomas posibles. Y tenemos que definir cómo vamos a controlar esto y qué vamos a hacer si no lo conseguimos. Bien. Y como os he dicho, tenemos que definir el objetivo porque la enfermedad progresa. En la colitis ulcerosa, si lo tratamos bien, pues la enfermedad probablemente podría ir así. Pero si no la tratamos bien o no se consigue controlar bien la enfermedad, lo que va pasando es esto, que van apareciendo complicaciones que pueden acabar con la necesidad de cirugía, con estenosis, con aparición de manifestaciones extraintestinales. Y lo mismo para la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn va acumulando daño y es lo que os he dicho que va progresando. Y sabemos que cuando somos capaces de curar la mucosa, mejora el pronóstico. Y esto es lo mismo para la enfermedad de Crohn. De hecho, hay un ensayo clínico que se publicó este año, que no hace falta que sepáis interpretar esto, pero fijaos a los pacientes con enfermedad de Crohn que se les trataba pronto, lo bien que iban en comparación con los que se trataban tarde y se trataban peor, para que veáis las diferencias entre lo azul y lo rojo. Y esto se puede medir de otra manera. Si medimos la calprotectina fecal de un paciente en el primer año, veis cómo somos capaces de, si se normaliza, la línea azul es y la línea roja es los que van yendo mal porque no se ha normalizado. Entonces veis que cuando normalizamos la calprotectina es muy importante para nosotros. Bueno, y ahora vamos a entrar a cómo tratamos la enfermedad en función de lo que dicen las guías clínicas. Y vamos a empezar por lo más fácil, entre comillas, que es la colitis ulcerosa leve moderada. Pues la colitis ulcerosa leve moderada, cuando afecta solo al recto, que esto lo llamamos proctitis, normalmente se trata con tratamiento tópico, en forma de mesalacina. Si con la mesalacina tópica no es suficiente, se puede usar corticoide tópico. ¿Por qué usamos tópico en vez de oral? Bueno, pues porque el oral, el paciente lo toma por boca y tiene que llegar por todo el colon y la cantidad de fármaco que llega aquí es muy poquita. Por eso es mejor tomarlo vía rectal cuando esta zona está afectada. Además, mejora la sensación de incontinencia y de urgencia. Si con el tratamiento con corticoide o con mesalacina no ha mejorado, se puede intentar poner oral o incluso tacrolimus tópico. Hay algunos grupos en España que lo usan, pero esto no es algo muy frecuente. Cuando la colitis ya va fuera del recto y afecta hasta el lado izquierdo o afecta a casi todo el colon o a todo el colon, que esto lo llamamos una pancolitis o una colitis extensa, siempre hay que poner vía oral el tratamiento oral de mesalacina más el tópico, ¿vale? Y si no funciona, pues si no funciona podemos poner corticoides como la budesonida MMX o la beclometasona o podemos poner prednisona. Y en aquellos pacientes que necesitan varios ciclos de corticoides y aún así no se controla, se pueden usar tiopurinas, que es la azatioprina o la mercaptopurina. Como Y esto, azatioprina o mercapturina. estoy viendo otra vez en portugués, pues no pasa nada. Voy a seguir. Y de hecho, esto es lo que se recoge en las guías, tanto, por ejemplo, aquí he puesto la de GADECU, pero esta es la guía europea y tenéis lo mismo en las guías españolas y en el resto de guías. Todas las guías, las americanas, las latinoamericanas y las de Norteamérica, dicen lo mismo, que en la colitis leve moderada hay que tratar así. Ahora, ¿qué ocurre en el otro extremo? La colitis muy grave, la del paciente que está ingresado. El paciente que está ingresado nosotros lo tratamos con corticoides intravenosos y si al tercer o quinto día no ha respondido, usamos infliximab o ciclosporina, ¿vale? Estos serían los fármacos de rescate. Y si no responde a esto,
hay varias opciones. La primera, cirugía. Si el paciente está muy malito, hay veces que hay que operar. Pero hay nuevas opciones que han salido en los últimos años. ¿Cuáles? Bueno, pues está un ensayo clínico con tofacitinib, que usaban tofacitinib en pacientes que tenían un brote grave ingresado, y también hay varios ensayos clínicos que se están haciendo ahora con upadacitinib, ¿de acuerdo? Si el paciente no puede recibir ninguno de estos porque tiene una contraindicación y tampoco puede o ya ha fallado a estos, hay veces que usamos otros, pero en general esto es lo que dicen las guías. Y ahora viene donde se complica la cosa. Os he contado leve moderado y os he contado lo grave. ¿Qué ocurre en los pacientes que tienen una enfermedad moderada grave? Que no necesitan ingreso porque están muy graves, pero no están tampoco leves. Tienen ahí un punto intermedio. Bueno, pues en esto podemos usar cualquiera de los fármacos que tenemos disponibles. Y aquí ahora vamos a entrar en cómo elegimos normalmente unos u otros. Normalmente, en un brote moderado, siempre solemos usar prednisona, ¿vale? O prednisolona para la inducción. Pero sabéis que los corticoides son fármacos que se ponen por muy poquito tiempo, porque tienen muchos efectos adversos y no nos gusta mantenerlos durante mucho tiempo por el efecto que tiene sobre el hueso, el riesgo de diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si usamos los corticoides, después de esos, en la guía europea nos dice que podemos usar los anti-TNF, infliximab, golimumab o adalimumab, esto para colitis ulcerosa. Podemos usar vedolizumab, tofacitinib o ustekinumab. Y me diréis, ¿y qué ha pasado con los otros que faltan? Bueno, esta guía clínica se publicó en 2022. En los 2 últimos años se han publicado muchos otros estudios y se han aprobado nuevos fármacos. De hecho, la guía americana, que se publicó hace un mes, bueno, en verdad se publicó hace 2 semanas, ya recoge todo el resto de tratamientos. Risankizumab, guselkumab, ozanimod, upadacitinib y etrasimod. Es decir, en pacientes con colitis ulcerosa moderada a grave, podemos usar cualquier tratamiento avanzado, porque la mesalazina en esos casos se queda corta y los corticoides no los podemos usar de mantenimiento. Y me podéis decir, Bea, pero ¿y vosotros en el hospital cómo elegís uno u otro? Pues muchas veces no es fácil, porque para elegir uno u otro yo necesito estudios que hayan comparado uno contra otro, y de estos no hay tantos. De hecho, hay estos que veis aquí y la mayoría no han comparado un fármaco exactamente contra otro, comparan estrategias distintas. Entonces, no es tan sencillo como parece. Y por otro lado, el uso de corticoides a mí personalmente es una cosa que me preocupa mucho. De hecho, hay muchos estudios que ponen de manifiesto que en la enfermedad de Crohn el uso de corticoides está disminuyendo con el tiempo y cada vez se usan menos, pero en la colitis ulcerosa, fijaos que en 2005 se ha estancado y sigue una línea recta. Es decir, en colitis ulcerosa, por el motivo que sea, los pacientes reciben más corticoides que en la enfermedad de Crohn. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta para intentar disminuir que el paciente reciba muchos corticoides. Ya sabe que tiene que administrar aquí el rescate. Os estoy oyendo otra vez por detrás. No sé. Perdón. Bueno, voy a seguir. Nada, no te preocupes. Voy a seguir. Entonces, si vamos a las guías de la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Crohn, sabéis cómo os he contado que si la tratamos de una manera más eficaz al principio, disminuimos que haya complicaciones. Y en la guía europea, perdón, esta es la guía americana, lo que recogen es lo siguiente. En los pacientes que tienen una enfermedad de Crohn, lo primero que se recomienda es usar un anti-TNF versus no usar nada. Es decir, la opción de dejar al paciente sin tratamiento no existe. Y la opción de poner corticoides como tratamiento de mantenimiento tampoco. O sea, lo primero que habría que hacer es, si el paciente tiene una enfermedad moderada a grave, hay que ponerle un tratamiento biológico. Y aquí ponen que ellos sugieren usar un anti-TNF, infliximab, adalimumab o certolizumab. Además, nos dice que si el paciente tiene una enfermedad moderada grave, también se podría usar vedolizumab, también se podría usar ustekinumab, también se podría usar otros fármacos de mantenimiento. Y sí que dice que no usemos natalizumab. Natalizumab es un fármaco que ya no se usa porque hubo muchos eventos adversos hace más de 10 años y se usó durante muy poquito tiempo y ya no se usa, ¿vale? Pero vamos, los neurólogos lo usan para la esclerosis múltiple. Entonces, nosotros ya no lo usamos. Y luego, por otro lado, recomienda que en ciertos pacientes, como veis aquí,
pues se puede usar infliximab, adalimumab, ustekinumab, certolizumab para inducir la remisión si el paciente está outpatient, es que el paciente está en su casa, está ambulante. Y luego, por otro lado, recomiendan que si no respondió al anti-TNF, que normalmente es el que solemos usar en primera línea porque suelen ser los más baratos y los que más eficacia han demostrado, por así decir, en la enfermedad de Crohn, pues podemos usar ustekinumab, podemos usar vedolizumab, es decir, podemos usar cualquiera de los demás, en resumen. Es decir, que generalmente lo ideal es, si se puede, porque hay pacientes que no se puede usar, podemos empezar por un anti-TNF y si no responde ya cambiar a otro. Bien, y dicho esto, me podéis preguntar, ¿hay casos específicos de enfermedad de Crohn que tengan tratamientos específicos? Sí. La enfermedad de Crohn, alguno de vosotros lo habrá sufrido en sus propias carnes y otros lo sabréis. Tiene una característica que es que hay un grupo de pacientes que desarrollan fístulas perianales. Estos son unos conductos, que veis, estos son las líneas rojas, que unen el recto, esto es el ano, aquí está el ano, con la piel, esto es la piel. Y de pronto por aquí sale pus, por aquí pueden salir restos de heces, y esto es una enfermedad más agresiva que el que no tiene enfermedad perianal. Entonces, esto hay que tratarlo de una manera rápida. ¿Cuál es el tratamiento recomendado cuando hay una enfermedad perianal? El tratamiento recomendado es usar un anti-TNF, generalmente infliximab o adalimumab, ¿vale? Normalmente infliximab, pero bueno, hay casos en los que se puede usar adalimumab también. Y además, en estos pacientes, generalmente hay veces que hay que usar antibiótico y hay veces que generalmente hay que usar cirugía, ¿vale? Porque hay veces que hay que drenar los abscesos y hay que poner un setón, que es un hilo, por así decir, una especie de hilo que se mete por aquí dentro para que eso drene y no se infecte. Bien. Y me podéis decir, bueno, ¿y qué dice la guía europea? La guía europea dice que en la enfermedad de Crohn leve a moderada no recomiendan usar mesalacina. Esto es lo primero que dice la guía de la enfermedad de Crohn. Y dicen que sí que recomiendan usar budesonida al principio si el paciente tiene poquitos síntomas y que si la enfermedad se vuelve un poco más agresiva y ya pasa a ser moderada a grave, pues usar corticoides sistémicos como la prednisona, metilprednisolona, etcétera, usar inmunosupresores como la zatioprina o la mercaptopurina o el metrotexate, que también se puede usar en enfermedad de Crohn, o usar anticuerpos monoclonales. Todos los que os he dicho, el infliximab, vedolizumab, todos los que acaban en mab, todos son anticuerpos monoclonales, ¿vale? Es simplemente porque es la forma molecular que tienen. Además, esta misma guía nos recomienda que si empezamos con infliximab, lo ideal, si se puede, es ponerlo con azatioprina. Si se puede, a veces no se puede, pero lo ideal es poner las dos. Y además nos dice que si queremos empezar con otro fármaco, podemos usar ustekinumab o podemos usar vedolizumab. De nuevo, esta guía se publicó en 2019. Por aquel entonces no había algunos de los tratamientos que tenemos ahora. Ahora tenemos muchos otros que han salido nuevos que también usamos cuando el paciente tiene una enfermedad moderada grave. Y alguno de vosotros me puede decir, jolín, es que hemos visto pacientes o compañeros que han pasado por un montón de fármacos y parece que la enfermedad no llega a responder bien. Y esto es lo que nosotros en medicina llamamos techo terapéutico. Por algún motivo, en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal vemos que hay una barrera que es muy difícil que consigamos que el paciente mejore por encima de eso con los fármacos que tenemos hasta la fecha. Los últimos fármacos ya son un poquitín mejores, parece, y puede ser que respondan un poquitín mejor. Y ahora incluso se habla de combinar fármacos en el futuro. Habrá que verlo. Pero esto va de la mano de que la enfermedad no se trata solo con fármacos, se trata con dieta, se trata con salud mental, se trata con ejercicio, se trata con muchas otras cosas. Y eso hay que tenerlo en cuenta también cuando tratamos la enfermedad. Bien, entonces, como os he dicho, hay algunas cosas que nos ayudan a elegir un fármaco u otro. Por ejemplo, si el paciente tiene una colitis ulcerosa, aquí veis en verde todos los fármacos que están aprobados. Y si el paciente tiene una enfermedad de Crohn, veis lo mismo, en verde los que están aprobados, en azul los que todavía no se ha publicado y en rojo los que no tienen datos a favor, los que no se puede usar o no se debería usar, ¿vale? Entonces, si yo tengo una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, ya sé un poco cómo guiarme. Luego os he dicho que hay veces que el paciente está muy malito
hay que ser rápido, no va a estar un paciente muy malito un mes. Entonces, en ese caso, usamos fármacos más rápidos. En colitis ulcerosa, los fármacos más rápidos inicialmente son upadacitinib e infliximab, no necesariamente, pero son los más rápidos según estudios indirectos. Y en enfermedad de Crohn, en un principio los más rápidos también serían infliximab, risankizumab y upadacitinib, serían los más rápidos, ¿vale? Entonces, esto a veces nos ayuda a decantarnos. Por otro lado, como os he dicho, la enfermedad puede afectar a distintas zonas. Y en la colitis ulcerosa, por ejemplo, solo hay un fármaco que se haya aprobado para la proctitis, la que afecta solo al recto. Eso no quiere decir que no se puedan usar otros, de hecho los usamos, pero no hay ensayos clínicos en ese contexto, solo con este fármaco, ¿vale? Entonces, de ahora en adelante probablemente ya se harán más incluyendo otros fármacos. Y en la enfermedad de Crohn lo mismo. La enfermedad de Crohn que afecta al colon, la que afecta al ilion y al colon y la que afecta al ilion, genéticamente son distintas, ¿vale? Las personas que tienen enfermedad de Crohn que afecta a distintas zonas, aunque sea la misma enfermedad, son distintos genes y además responden distinto. La gente que tiene afectación solo del intestino delgado, los fármacos suelen funcionar peor. Por eso hay que tratarla de manera más eficaz, más rápido, porque los fármacos suelen funcionar peor con el tiempo. Y luego ya os he comentado que si hay una enfermedad perianal necesitamos tratar generalmente con infliximab o con adalimumab. Y además, sabéis que hay pacientes, que no es raro, de hecho hasta un 40% de los pacientes desarrollan manifestaciones extraintestinales en el esqueleto, en la columna, en las articulaciones, en la piel, en los ojos, puede afectar casi a cualquier órgano. Y las más frecuentes son las articulaciones, los ojos y la piel. Y para estos, solo los que veis en verde funcionan, ¿vale? Que son los inhibidores JAK y luego los anti-TNF, principalmente. Con lo cual, si un paciente tuviese algo de esto, pues ya sabemos con cuáles es mejor tratar. Pero es que además de tener manifestaciones extraintestinales, un paciente puede tener otra enfermedad inmunomediada, por ejemplo, la psoriasis o artritis reumatoide. Pues en estos supuestos hay fármacos que nos ayudan a tratar las dos cosas a la vez. Por ejemplo, para la psoriasis se puede tratar con ustekinumab, se puede tratar con infliximab, con adalimumab, etc. Aquí tenéis una lista de cada uno de los fármacos, qué otras enfermedades trata, por la artritis reumatoide, el pénfigo, la psoriasis en placas, etcétera, ¿no? Y entonces con eso intentamos jugar para ver cómo podemos tratar varias a la vez. Entonces, como os he dicho, en líneas generales, por coste, por facilidad y por rapidez, muchas veces empezamos con un anti-TNF, con infliximab o con adalimumab, salvo que haya una contraindicación. ¿Y qué otras cosas son importantes para nosotros para guiarle el tratamiento? Pues el tema es que cuando ponemos infliximab o adalimumab, si este fármaco no funciona, el siguiente fármaco que pongamos, al parecer, funciona peor. De hecho, en los ensayos clínicos, aquí tenéis los que no habían recibido anti-TNF y aquí los que sí, y fijaos cómo las barras azules y las grises caen, porque los pacientes suelen responder peor. ¿Esto por qué ocurre? Pues probablemente porque la enfermedad se va haciendo resistente. Estas enfermedades son muy dinámicas y el sistema inmune se va adaptando. El sistema inmune es como una ciudad y si yo corto un carril en una carretera, los coches tienen que ir por otro lado, no se van a quedar ahí parados, tienen que ir por otro lado y muchas veces buscan vías alternativas para llegar al foco de la inflamación. Además, os he contado que hay veces que hay que operar y eso es una opción de tratamiento más. Y eso es muy importante. La cirugía no es un fracaso, la cirugía no es lo último, ¿qué va? De hecho, hay muchos pacientes que te lo dicen, ojalá me hubiese operado antes, porque si lo hubiese sabido, igual me hubiese operado antes. Pero muchas veces la cirugía nos da miedo e intentamos aguantar. Entonces, bueno, tenemos que saber que cuando uno se opera, en enfermedad de Crohn, sobre todo los que siguen fumando, sabéis que el tabaco es un factor de riesgo tremendo para la enfermedad de Crohn. La enfermedad se comporta de una manera mucho más agresiva y cuando uno se ha operado, se sigue fumando, el riesgo de que la enfermedad vuelva a aparecer es muy alto. En ese caso hay que tratar. Bueno, pues no todos los tratamientos se han probado en gente que se ha operado. Usamos en realidad todos, pero con los que más evidencia tenemos son sobre todo con los anti-TNF y además con vedolizumab, que se ha publicado un ensayo recientemente. Entonces, eso nos ayudaría. ¿Y qué ocurre con la colitis ulcerosa? Porque hay pacientes que se quitan todo el colon
y se les une el intestino delgado con el ano y eso se llama un pouch o un IPA, igual lo conocéis, que es una anastomosis ilioanal. Y entonces hay gente que ahí se hace como un reservorio y se inflama y se produce una pouchitis o una reservoritis, que decimos en castellano, ¿no? Y entonces, cuando eso se inflama, a día de hoy, el único tratamiento que realmente ha probado ser eficaz es vedolizumab en ese contexto. Entonces, si el paciente lo que le ocurre es esto, pues ya sabemos qué fármaco usar. Además, por supuesto, muchas de las pacientes que tienen enfermedad inflamatoria están embarazadas o se quieren quedar embarazadas. ¿Qué fármacos podemos usar? Bueno, pues en verde veis los que se pueden usar tanto en embarazo como en lactancia, en azul los que todavía no sabemos, pero probablemente sí, y en rojo los que no. ¿Vale? Es verdad que con el tiempo ya hay algunas series de pacientes que se quedaron embarazadas con tofacitinib o con upadacitinib y no les ha pasado nada, pero en líneas generales, pues si la paciente se quiere quedar embarazada, lo intentaremos evitar si se puede, a veces no se puede. Y luego hay una cosa importante, esto es todos los tratamientos, las dosis, cómo se ponen, pero tenemos que saber que no todos los fármacos se ponen iguales. Por ejemplo, estos son los anticuerpos monoclonales. Algunos se ponen intravenosos, otros subcutáneo, otro intravenoso pero luego subcutáneo. Y luego hay tratamientos orales. Estos 5 de aquí abajo son orales y la mesalazina, obviamente, la zatioprina y la mercaptopurina también. Y el metotrexate normalmente es subcutáneo, pero también se puede dar por vía oral. Entonces, pues hay muchas veces que hay pacientes que prefieren a toda costa que se les ponga un tratamiento intravenoso porque ellos se les olvida tomarse las pastillas. Dice, no, yo prefiero venir al hospital porque es que si no se me va a olvidar las pastillas. Pues entonces eso también te ayuda a elegir uno u otro. O hay gente que le da mucho miedo las plumas. Pues lo mismo, intentamos evitar las plumas si se puede. Con lo cual, hay factores del paciente, la preferencia de la ruta, el intervalo, no es lo mismo pincharse cada 2 semanas que cada 8, o tomarse una pastilla cada día, o tomarse un fármaco cada 8 semanas en el hospital. Luego hay otros factores que no he hablado porque ya son muy extensos. Pues las personas que tienen obesidad, hay fármacos que se distribuyen peor por la grasa y que se responde un poquitín peor. Pacientes que han tenido cáncer previo o actual. Hay pacientes que tienen cáncer ahora mismo y tienen un brote. Hay que ponerles tratamiento. ¿Qué tratamiento ponemos? Pues ahí también tenemos fármacos que son más seguros. Luego, qué eventos adversos previos han tenido, si se quieren quedar embarazados, etc. Y luego hay factores del profesional. ¿Este fármaco está disponible en mi país? Porque si no está disponible, no hace falta ni que lo pensemos. El coste, porque si ponemos a todo el mundo los fármacos más caros, el sistema sanitario se hunde, es insostenible. Luego, ¿qué cobertura tengo? Porque si yo trabajo por lo público, aquí en España yo no puedo poner lo que me dé la gana, porque yo trabajo por lo público y hay que seguir unas guías. Si trabajas con seguros, pues a veces los seguros te dicen una cosa u otra. Y luego también es importante que el médico tenga experiencia en el uso del fármaco, porque si no te da miedo usarlo por si tiene algún evento adverso o porque no sabes cómo controlarlo o lo que sea. Aquí hay una imagen bonita que también está un poco desactualizada porque es de 2022, en el que proponían cómo usar los distintos fármacos. Y en líneas generales veis que lo que proponen es usar todos, salvo en el embarazo, que restringe un poco y cuando hay en manifestaciones extraintestinales te los pone en orden. Y luego en gente mayor de 65 años, pues prioriza un poco fármacos quizás más seguros, aunque esto ya casi no se hace. Y luego, en función de qué fármacos has recibido antes, te va poniendo unos u otros. Y esto es lo mismo de una guía que se publicó el año pasado americana, en la que, de nuevo, para colitis ulcerosa y para enfermedad de Crohn, proponen tratamientos en función de la gravedad, en este caso enfermedad grave o moderada grave, y ver cómo se trata en primera línea o en primera línea para colitis ulcerosa o para Crohn, y lo mismo si ha tenido algún evento adverso o tiene comorbilidad. Y me podéis decir, y yo sé que esto es una cosa que a los pacientes os preocupa muchísimo, yo en consulta lo hablo muchísimo. A los pacientes os da miedo muchas veces los tratamientos que nosotros usamos porque son fármacos inmunogénicos, ¿no? Que son moléculas que interactúan con el sistema inmune, me puede bajar las defensas, te da un poco de miedo. Lo peor que puede pasar en una enfermedad inflamatoria intestinal, lo que más riesgo supone para la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad activa. De hecho, estos son unos artículos que publicamos hace un par de mesecillos en Lancet con unos compañeros del Reino Unido.
que analizamos todos los ensayos clínicos en los que se había enfrentado un fármaco, el que sea, contra placebo. Placebo es dejar al paciente con corticoides, con mesalazina y poco más. Y como veis, los pacientes que recibían el fármaco, el que sea, da igual, cualquiera de ellos, tenían muchísimo menor riesgo de que empeorase la enfermedad, mucho menos riesgo de dejar el estudio por un evento adverso, mucho menos riesgo de eventos adversos graves. Es que los pacientes que recibían placebo y estaban con corticoides y mesalazina con una enfermedad moderada grave activa tenían eventos adversos graves. Por supuesto, los fármacos, aunque parece que disminuyen las defensas, tener una enfermedad activa también aumenta el riesgo de infecciones graves, de hecho, mucho más que recibir el fármaco. Y lo mismo con un empeoramiento grave de la enfermedad inflamatoria, y además el riesgo de eventos tromboembólicos era mayor en los que recibían placebo. Es decir, cuando dejamos una enfermedad moderada grave activa sin tratar o tratándola mal, el riesgo de que pasen cosas es alto, más alto que cualquier riesgo que asumamos con los fármacos. Con lo cual esto es muy importante que lo entendamos y que lo traslademos en la consulta. Y esto pasa tanto si el paciente está malo como si el paciente ha estado malo y lo quiero mantener en el tiempo. Si yo uso un tratamiento y el paciente ya está bien a los 3 meses y yo lo uso para mantenerlo en el tiempo, uno puede decir, jope, llevo muchos meses de tratamiento. Es que aun llevando meses de tratamiento, es mejor seguir con el fármaco que quitarlo. Fijaos aquí, estos son los tratamientos de mantenimiento. Es los pacientes que recibían el fármaco tenían menos riesgo de que empeorase la enfermedad, menos riesgo de dejar el estudio por evento adverso, menos eventos adversos graves y menos empeoramientos graves de la enfermedad inflamatoria, que tiene sentido en realidad. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Pues la elección del tratamiento es una conversación compleja que hay que tener en consulta, en la que balanceamos, por un lado, el paciente y su tipo de enfermedad. Por otro lado, el fármaco que creemos que es mejor con el riesgo y el beneficio. Y por otro, el profesional y el sistema sanitario en el que nos desenvolvemos y la capacidad que tenemos para tratar. Entonces, pues, ¿qué mensajes son para llevar a casa? Pues cada paciente es distinto y cada enfermedad es única. Y la vivencia de la enfermedad de cada paciente es única también. Entonces es importante individualizar. Además, el coste de los fármacos es muy relevante para que el sistema sanitario se sostenga. Hay algunos factores que nos facilitan tratar de una manera u otra, pero aún así hay veces que no hay factores que faciliten y tenemos que elegir con lo que nos sintamos más cómodos. Y es muy importante que en consulta definamos cuál es nuestro objetivo a tratar y necesitamos trabajar en modelos que nos ayuden a predecir quién va a responder a qué fármaco para así ahorrar a los pacientes tener que estar saltando de un fármaco a otro, de un fármaco a otro, cuando la enfermedad no va respondiendo. Y con esto, pues terminaría mi charla. Muchísimas gracias. Al contrario, Beatriz, muchísimas gracias a ti. Pasamos a Luciana Escati, es la encargada de moderar la sesión de preguntas y respuestas. Estoy viendo que hay unas poquitas en el chat y unas preguntas y respuestas en la barrita. Entonces, si quieres irlas leyendo, Dale. Luciana. Ujú. Igual algunas, Beatriz, doctora Beatriz Gross, tenemos dos Beatriz, así que voy a ser precisa. Algunas las fuiste respondiendo después a lo largo de tu presentación, que por cierto fue muy clara. Muchísimas gracias, en tu exposición, y siempre está bueno, ¿no?, tener esta interacción con todos. Bueno, voy a aquellas preguntas que siempre vale aclarar de que las preguntas muy concretas e individuales no las vamos a hacer, vamos a hacer las que son más generales, y siempre la recomendación en el caso particular es consulten con su médico, porque como bien dijiste vos, hay muchos factores que hay que considerar para tomar la decisión de cuál es el mejor tratamiento en cada paciente. Voy a esta pregunta que siempre queremos llegar, ¿no? ¿Cuáles son estos pilares para tener una buena calidad de vida? Acá preguntan en la enfermedad de Crohn, pero ahí la amplío un poquito más, que si bien la dijiste, creo que también está bueno, ¿no? Que no es solo el tratamiento medicamentoso, sino que tenés un combo de abordaje. Estas enfermedades yo en consulta lo suelo explicar mucho porque a mí me gusta mucho la salud mental
De hecho, los que me seguís en redes sabéis que hablo mucho de esto. Estas enfermedades, como son impredecibles y cursan con brotes y uno no sabe cuándo le van a pasar, y sois pacientes jóvenes, la mayoría, pues generan mucha sobrecarga emocional. Entonces, es muy importante eh, ir a terapia si uno se lo puede permitir. En España, por ejemplo, no hay psicólogos en salud pública, no lo sé en otros países, con lo cual no todo el mundo se lo puede permitir, pero bueno, hay grupos de apoyo, como estamos aquí, hay grupos como vosotros, en los que os dais soporte y eso es fundamental. Además, es muy importante, siempre que se pueda, hacer ejercicio físico. Es una cosa que se nos olvida y muchos pacientes con enfermedad inflamatoria no hacen ejercicio físico por miedo. Y yo en consulta lo explico. Yo sé que hay miedo a ir al gimnasio y tener una incontinencia o ir a correr y que te pase algo y no puedas aguantar, pero si algo nos ha enseñado el COVID es que podemos entrenar en casa con una esterilla. No hay excusa. Uno se pone un vídeo de YouTube y con una esterilla hace 20 minutos de ejercicio y eso te ayuda a nivel mental, te ayuda a nivel físico. Estas enfermedades además sabéis que se asocian con un poquitín más de riesgo cardiovascular, de infarto y de patología cardiovascular. Entonces es muy importante dejar de fumar, hacer ejercicio y cuidar la dieta. Y luego la dieta es muy importante también. El comer es una cosa social. De hecho, nosotros que somos países hispanoamericanos, ¿no? De habla hispana, todos somos más o menos como primos hermanos y el comer, todo lo que sucede en la vida se celebra alrededor de la comida. Lo bueno, lo malo, lo regular, todo sucede alrededor de un plato de comida. Entonces, esa interacción con la comida es muy importante porque muchos pacientes cogen miedo a comer fuera, a me llevo o no quiero comer esto. Entonces, es muy importante educar en ese respecto. Es verdad que hay veces que hay que hacer adecuaciones de la dieta porque uno tenga una estenosis y hay que modificar un poco la dieta, pero en general, en líneas generales, lo que se recomienda es una dieta estilo mediterráneo, con fruta, verdura, legumbre, frutos secos, si se tolera la fibra. Es verdad que cuando hay brotes graves o brotes moderados, la fibra no sienta bien y de hecho hay que reducirla o cuando uno tiene una estenosis. De hecho, a este respecto, no sé si lo sabéis, si no os lo puedo dejar por aquí escrito, hay una página web española del Grupo Español de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en la que podéis encontrar menús, recetas de qué como cuando tengo un brote, qué como cuando tengo una estenosis, y ahí podéis encontrar de todos. La voy a dejar escrita por aquí por si os puede interesar. Y ahí tenéis, bueno, tenéis información de todo, de fármacos. Os la voy a dejar, mira, ya la he puesto por ahí. Y ahí tenéis de todo, de dieta, de estoy embarazada, qué hago, etcétera. Tenéis, y hay grupos de pacientes, podéis preguntar, se responde allí. Ok. Está muy interesante eso, discúlpame, Luciana. También quería, digamos que los que estén interesados, en Colombia hicimos un libro sobre alimentación para enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, los Perfecto. que estén interesados me pueden escribir y se los hago llegar en PDF. Claro, genial. Pues a mí me interesa. Tú lo tienes, tú lo debes tener. ¿Sí? ¿Lo tengo que revisar? Pues yo lo quiero también, me lo tengo que volver a leer. Claro. Gracias. Ok. Voy con otra pregunta también interesante con respecto a los factores de riesgo que hay con respecto a ciertos tratamientos, ¿sí? Medicamentosos. Específicamente la consulta viene por una adalimumab, pero sabemos con todos estos MAB con respecto al porcentaje de riesgo en cáncer, ¿sí? Por Vale. por estos tratamientos. Mirad, el porcentaje de riesgo como tal no os lo puedo decir de memoria porque es bajísimo. El tema de estos fármacos es el siguiente. Si la enfermedad se queda sin tratar, el porcentaje de riesgo de cáncer, sobre todo de cáncer de colon, es alto, ¿vale? Eso empezando por ahí, es más alto que si tratamos. De hecho, cuando lo pones en la balanza es muy claro, los pacientes con enfermedad inflamatoria, si no se trata, hay un riesgo alto de cáncer de colon porque la inflamación mantenida en el colon aumenta el riesgo. Ahora bien, cuando se empezaron a usar estos MAB, generalmente se usaban en Norteamérica, en Australia, donde la gente es más blanca que nosotros, porque son más blancos de color, y al principio hubo algunas señales con que pudiese aumentar el riesgo de cáncer de piel. Esto ya hace años que se ha desechado. De hecho, en ninguna guía dice que los MAB aumenten el riesgo de cáncer de piel, ¿vale? Ninguno de ellos. Ahora, por precaución, con todos se tiene que poner protección solar. De hecho, el que sí aumenta un poco, estamos hablando poquísimo, el riesgo de cáncer de piel es la azatioprina, ¿vale? Por eso todos los pacientes que están con azatioprina se tienen que poner siempre protección solar, ¿vale? Porque hay un aumento del riesgo de quemaduras y aumenta el riesgo. Ahora bien,
esto muchas veces yo en consulta lo digo de la siguiente manera. Hay muchos pacientes que dicen, no, el riesgo de cáncer. Bueno, el riesgo de cáncer, pero hay pacientes que fuman. ¿Cuál es el riesgo de cáncer si yo fumo comparado con si pongo un tratamiento de estos? Es que hay veces que no somos conscientes de la gravedad. Yo entiendo que hay miedo y que son fármacos que asustan un poco porque se pinchan y no es tomar una pastilla, pero el riesgo de cáncer es tan bajo, pero tan bajo, y más con estos que tenemos, que llevamos usándolos tantas décadas, que los usamos en niños y las usamos en mujeres embarazadas. O sea, más seguro que eso, que es verdad que nada en la vida es 100% seguro. Tomarse un ibuprofeno da riesgo de tener una nefropatía, da riesgo de tener un montón de cosas. Tomar un antibiótico tienes el riesgo de que te salga una reacción anafiláctica, es decir, que todo en la vida es asumir un riesgo. El caso es cuánto de riesgo, porque si un paciente tiene una colitis muy leve y me dices ponerle adalimumab, es que ahí el riesgo es que es imbalanceable. Si el paciente tiene una colitis muy leve, no tiene sentido. Pero si la colitis es muy grave y el riesgo para la vida del paciente, a ver, muchas veces se nos olvida que es que hay pacientes que mueren de esto. Si no se trata bien y uno tiene un brote muy grave, es que un paciente puede morir. Gracias a Dios esto ya casi no pasa, pero puede pasar. Entonces, si estamos hablando de un cáncer hipotético dentro de 50 años, cuando tengas 80, o que te salven la vida, es que creo que hay que balancear la situación. Entonces, por eso cada paciente hay que hablarlo en consulta, el riesgo y el beneficio. Yo a todos los pacientes se lo explico. Mirad, este es el riesgo, se ha visto esto y cada vez que sale algo nuevo se lo comunicamos. En mi página web tenéis un montón de estudios de seguridad, las guías de la ECO. De hecho, las guías de la ECO ya recogen tratar a pacientes con cáncer activo con todos los fármacos que tenemos disponibles si es necesario. O sea, que incluso si es necesario porque la vida corre riesgo, es mejor tratar que no tratar. Es que no tratar no es una opción, simplemente no es una opción, porque el paciente no tiene vida y no va a estar ingresado toda la vida, tenemos que dar una calidad de vida. Entonces, yo entiendo que muchas veces da miedo, pero hay que balancear los riesgos, porque realmente, como suele decir un paciente mío, todo en la vida da cáncer, ¿no? Respirar, el ambiente contaminado de la ciudad da cáncer, claro, sí, si se pone uno así, pero los riesgos existen, sí, pero son muy bajos, son tan bajos que yo no sé si habrá alguien aquí en el chat, pero es raro, muy raro, encontrar casos de cáncer asociado a O- esto. Ok. Paso a otras dos cortitas. Venga. Cortitas, se leen cortito, pero seguramente tu respuesta es más larga. Eh, que es la gran pregunta que por lo menos nosotros siempre recibimos también, es ¿por cuánto tiempo tengo que recibir un medicamento? ¿No? Esto que siempre, lo que la pregunta a ustedes es ¿cuándo puedo desescalar ese tratamiento? Eh, bueno, te dejo contestar esa y después te hago la otra. Mira, pues es muy buena pregunta y nosotros también nos lo preguntamos muchas veces. La verdad que a día de hoy una respuesta firme como tal no tenemos. Los pacientes que están con un fármaco avanzado, o sea, con los MAB o con tofacitinib, las pequeñas moléculas, sabemos que el riesgo de pararlo, ¿vale? El riesgo de brote a los 2 años, 2, 3 años, es del 50%, ¿vale? Porque son pacientes que partimos de que han tenido una enfermedad moderada a grave, ¿vale? Entonces, en estos pacientes somos un poco más reticentes. ¿Cuándo nos lo planteamos? Yo con los pacientes de consulta me lo planteo cuando lleva mucho tiempo estando bien, más de un año en remisión, completa, con calprotectina normal, proteína C reactiva normal, sin síntomas, y la endoscopia es totalmente normal. Si no, no me lo planteo, salvo que el paciente se ponga así y diga que él quiere parar, pero si no, no me lo planteo. Y se lo explico muy bien, ¿eh? Le explico, lo vamos a parar, pero tienes que saber que el riesgo de brote en los próximos años es muy alto, tal, para que lo sepa y estemos atentos y lo monitorizamos muy estrechamente los siguientes años. Durante varios meses monitorizamos la calprotectina muy de cerca para ver qué ocurre. Pero sí, es una pregunta muy complicada porque muchas veces hay pacientes que tenemos con adalimumab o con infliximab desde hace 20 años casi y los seguimos teniendo ahí. Ok. Ahora voy a la otra pregunta que también tiene que ver con el tema de los medicamentos. Si vos te referías a que todos estos medicamentos que mostraste, incluso cuál sí, cuál no, en qué etapa, recomendaciones, eran de adultos, ¿qué pasa con pediatría? ¿No? ¿Se usan los mismos Sí. medicamentos, la misma línea, digamos, que mostraste o tiene otro criterio?
Pues mira, esa es muy buena pregunta. Efectivamente, en pediatría lo que ocurre es que no se suelen hacer muchos ensayos clínicos. De hecho, aprobados ahora mismo tienen infliximab, adalimumab, azatioprina, metotrexate, por supuesto. Usan mucha nutrición enteral exclusiva, que es un tipo de nutrición que les ayuda a entrar en remisión. Y ya ahora sí hay muchas series ya de casos publicados con ustekinumab, vedolizumab y algunos con tofa y con upa. Esto van saliendo, es decir, ensayos clínicos como tal, como para decir que están aprobados en todos los países, no hay. Y la mayoría de fármacos se usan en lo que nosotros llamamos off-label, es decir, fuera de ficha técnica. Y entonces, salvo infliximab, adalimumab, vedolizumab y ustekinumab, el resto, bueno, tofacitinib creo que también está aprobado, pero el resto, la mayoría se usan off-label, ¿vale? Pero lo mismo, es que un niño tiene que crecer y el desarrollo es muy importante, entonces tenemos que controlar la enfermedad al coste que sea, porque si no, ¿qué vida le damos a esta persona? Entonces, con niños se usan muchas combinaciones con la dieta, con la nutrición esteral, a veces hay que operar, pero esos son los fármacos. Lo que sí es verdad es que hay fármacos que todavía, como son muy recientes, por ejemplo, guselkumab, mirikizumab, en niños sí que hay algunos datos, pero muy, muy, muy poquitos. Ok, bueno, ahí estaba revisando los otros mensajes, muchos hablan de esto de la calprotectina, otros son mensajes muy específicos, así que no los vamos a considerar. Ahí háblenlos, búsquenlos con su médico, pues son muy específicos. También lo que están consultando es si se puede contar con tu presentación, Beatriz, para compartir después con los inscriptos. Sin Genial, problema. bueno. Y muchos solicitándote, Carolina, el libro de nutrición, porque realmente es un tema bueno, que vemos que atraviesa todos los países, ¿no? El tema de cómo abordar esa comida diaria, porque aparte es algo que nos enfrentamos todos los días, ¿no? A comer a partir de esa experiencia. Sí, Bernardino, te Sí. doy la palabra. Sí, gracias, doctora Gross, porque hay tres Beatriz dos acá y una que está por ahí detrás de bambalina. Últimamente han surgido y se han ido eliminando, no eliminando, sino que terminando algunas patentes de algunas tecnologías que hace mucho tiempo que existen. Y hace el año 2015, 10 años atrás al menos, se hablaba mucho de los posibles riesgos que tenía usar algunos medicamentos biológicos que fueran biosimilares. ¿Cuál es la mirada que hay hoy día en Europa? Porque esta pregunta ya la he hecho antes a médicos latinoamericanos. Sí. ¿Cuál es la mirada que hay hoy día en Europa en términos de seguridad en relación a los medicamentos de origen o los que ya empezaron en relación a los biosimilares? ¿Ya? Pues ¿Con qué mira, frecuencia se usan y con qué seguridad? la frecuencia es casi del 100%. O sea, en España, y te digo, en Reino Unido, que sabéis que yo estuve trabajando 3 años allí, todo lo que se usan son biosimilares. De infliximab, de adalimumab y ahora hemos empezado con el de ustekinumab. Son igual de seguros. De hecho, yo tengo varias publicaciones, incluso una haciendo múltiples cambios a distintos biosimilares de distintas marcas con infliximab, y no hay ningún aumento del riesgo de eventos adversos, no hay pérdida de respuesta, no cambian los niveles, son idénticos, o sea, a nivel de cómo funcionan, funcionan exactamente igual. Esto tengo un estudio hecho con infliximab y con adalimumab, los dos publicados, cohortes muy grandes, y hay muchísimos. De hecho, tuve que dar una charla hace poco y hay más de 300 estudios en Europa solo publicados sobre el uso de biosimilares diciendo que funcionan exactamente igual. De hecho, tanto es así que ustekinumab se ha aprobado hace poco aquí, hace 3 meses o así, o una cosa así, y creo que hay muy poca gente haciendo estudios porque todos sabemos que va a ser igual. Entonces, directamente ya no lo estamos ni analizando, porque se lo estamos cambiando a los pacientes, les explicamos que es igual que se hizo con los anteriores y los pacientes entienden que es el mismo fármaco. Es decir, al principio sí que hubo mucho revuelo porque, claro, son proteínas, pueden ser no idénticas, pero la realidad es que esa proteína, su función es unirse a una parte de una citoquina que sí es idéntica en todos los cuerpos, que es el TNF-alfa, por ejemplo, ¿no? En el caso de infliximab. Y eso es lo importante, la molécula funciona igual y no hay un mayor riesgo ni de reacciones alérgicas, ni de eventos adversos, ni de nada. O sea que nosotros lo usamos, ya te digo, en España, en nuestro hospital, casi al 100%, por no decir al 100%, desde luego en infliximab y adalimumab, todos.
y en ustekinumab, de momento, en enfermedad de Crohn, todos los nuevos, y en colitis ulcerosa todavía la patente no ha vencido y cuando venza también se usará biosimilar, porque son mucho más baratos y permiten sostener el sistema sanitario estos fármacos que son muy, muy caros. Si no, no podemos tratar a todo el mundo. Me aprovecho del Beatriz, espacio y de la dale. confianza, perdón, en cuanto a la intercambiabilidad de un paciente que empieza con un medicamento original, ¿cierto? Y después lo cambian a un medicamento biosimilar. ¿Eso se hace en Europa con cierta libertad o hay alguna restricción? Porque en Chile, por ejemplo, todavía existe el derecho del paciente a conversarlo con su médico y quizás incluso a conservar el medicamento con el cual debutó, con el que empezó su tratamiento. Aquí, hombre, el paciente, el derecho al pataleo, que digo yo, lo puede tener todo el mundo. Tenéis que entender que en España todo esto es salud pública. En la privada en España casi nadie se trata una enfermedad inflamatoria intestinal porque los seguros no suelen cubrir estos fármacos. Entonces, la mayoría de los pacientes españoles están en seguimiento en la salud pública. Entonces, en la salud pública, cuando entra un fármaco biosimilar, desplaza al original. Es decir, no es que no queramos, es que no hay más. La farmacia del hospital no compra más el original, con lo cual no hay otra opción, es esa o esa. Al principio, cuando había poca experiencia, sí que mantuvimos a algunos, los que tenían enfermedades más graves, hasta que vimos que eran iguales. Pero ahora mismo solo tenemos esa opción. De hecho, con infliximab y adalimumab, ya digo, hace años, pero muchos años, que no se compra ningún fármaco original. Y esto mismo sucede en Reino Unido porque yo he estado trabajando allí y era igual. De la noche a la mañana se deja de comprar el original y no se usa más. Y los pacientes que vienen del original cambian al biosimilar y si vienen de un biosimilar y sale otra marca, porque sabéis que hay muchas marcas del mismo fármaco, adalimumab tiene más de 10 biosimilares, pues cambian de uno a otro al que sea más económico y el que compre el hospital. Si el hospital cambia digamos, del que le subvenciona el que les proporciona las plumas, pues cambiaremos de fármaco. De hecho, nosotros tenemos un estudio en multiswitching, que había pacientes que habían cambiado 3 veces de marca y eran igual, o sea, literalmente era exactamente lo mismo. Beatriz, Muchísimas sumo gracias. una pregunta con respecto a esto que en Argentina también es una cuestión que está muy pendiente la situación. La pregunta es con respecto a este cambio de biosimilar por otro biosimilar, es ¿cada cuánto es hay un tiempo para cambiarlo o todos los meses se puede cambiar de marca? ¿Es indistinto por lo que ustedes ven de la evidencia que tienen? Claro, no se ha definido. Nosotros en Edimburgo, el estudio que hicimos, había pacientes que llevaban menos de 3 meses con el fármaco, se les cambiaba a otro y luego al poco tiempo se volvió a cambiar. O sea, no hay unos tiempos, pero yo creo que no es tanto los tiempos en lo que nos tenemos que fijar, si es que la molécula es la misma, es lo importante aquí. O sea, esto es como si yo te doy un ibuprofeno de una marca o de otra, que es verdad que son moléculas distintas y más complejas, sí, pero que lo que hacen funciona exactamente igual. El riesgo que había con estos fármacos era de que perdiese la respuesta o de que hubiesen reacciones alérgicas, y es que no da ninguna de ellas. De hecho, es que ya os digo, hay más de 300 estudios publicados en Europa y en Estados Unidos ya hay muchos que se han publicado este año y podéis mirar la literatura. Yo, de hecho, lo que no sé muchas veces es cómo hay países como en Latinoamérica, que es tan importante la sostenibilidad del sistema sanitario, en los que todavía no se ha hecho el cambio ya, porque es que supone un ahorro de coste tan grande que es que cuando haya tantos pacientes como hay en Europa, es que en Europa, que hay 1 de cada 100 personas tiene esta enfermedad, os podéis imaginar el coste que supone tratar tantos pacientes. Es imposible tratar con fármacos originales a todos, porque es que no se da, no se tiene dinero para tanto. Entonces, yo creo que es muy importante esto y también tiene que ver con que en Europa la mayoría de los países tienen salud pública o tienen sistemas de salud privada que cubren a toda la población. Como Holanda, por ejemplo, todo el mundo en la población tiene seguro. Pero esto no es lo que ocurre ni en América del Norte, ni en Centroamérica, ni en Latinoamérica. Y mucha gente tiene seguros privados que cubrirán una cosa u otra. Y yo creo que de eso funciona, es de lo que depende un poco lo que está pasando ahí. Es lo que entiendo, yo creo. Visto desde fuera, Tengo sí. acá otra pregunta en el chat que me parece que también es importante. Carolina, después te doy la palabra. Que es cuánto tiempo se debe considerar, ¿sí?, que es prudente para esperar antes de cambiar un medicamento, o sea, para determinar que definitivamente el medicamento no está funcionando, y hablando de los medicamentos en general, ¿no?
que esto es importante, ¿no? Claro, es que depende. Si vemos que hay literalmente nada de cambio, o sea, el paciente está exactamente igual, no hace falta esperar mucho. Es decir, que es cuestión depende de qué fármaco sea. Hay algunos que son más rápidos que otros. Por ejemplo, si ponemos infliximab y lleva 2 dosis, que la primera es en la semana 0, la segunda es en la semana 2, y vemos que no tiene respuesta, a veces lo que hacemos es acelerar la tercera y adelantarla. Pero si vemos que no ha tenido nada de respuesta, no hace falta esperar mucho, directamente se cambia a otro. No te puedo decir exactamente un día, es que depende. Fármacos orales como tofacitinib, filgotinib, upadacitinib, no hace falta esperar 8 semanas. Esto en cuestión de unas semanas, unos días, si ves que el paciente está literalmente igual, la PCR está igual, la calprotectina fecal siguen estando altas y no bajan, no hay que esperar nada más. Con otros fármacos puede tardar un poquito más, por ejemplo, vedolizumab, ustekinumab pueden ser un poquitín más lentos que estos otros y entonces podemos ir esperando, pero siempre y cuando veamos que el paciente empieza a mejorar, pues si va al baño 10 veces y de pronto al mes ya va 6, sigue yendo muchas, pero ya va yendo menos. Entonces podemos darle un margen. Normalmente se considera el periodo de inducción entre 8 y 12 semanas, ¿vale? El tiempo en el que el paciente tiene que empezar ya a responder mucho, como para ya empezarse a normalizar, que es lo que hacen en los ensayos clínicos y tiene que haber respuesta, pero respuesta evidente. Si ha pasado de 10 a 9 deposiciones, eso no es una respuesta, eso no es de recibo. Entonces depende un poco, depende también de la situación del paciente. Hay gente que es muy sufrida y hay gente que es que aguanta muchísimo. Entonces depende, pero yo en general no suelo esperar mucho. Monitorizo rápido y si veo que no hay mejora, a otra cosa. Perfecto. Bueno, por acá no hay más preguntas. Carolina, no sé si vos tenías la mano levantada, no sé si querías comentar algo. Sí, solamente es que veo que hay varias personas que están pidiendo el libro. Les dejé en un comentario, lo voy a volver a escribir porque ya está bastante arriba, pero para que me escriban por WhatsApp, ya les escribo mi teléfono. Perfecto. Oigan, Bueno, gracias. Ahí cumplí mi rol. Te doy la despedida, Beatriz. Bueno, la despedida, ante todo, un agradecimiento a la doctora Beatriz Gross por su tiempo. Sabemos que su agenda está completamente llena. Un agradecimiento a todos nosotros o sea, como asociaciones, por participar y por hacer este tipo de eventos, porque sí creemos que unidos somos más fuertes y tendremos más presencia y bueno, pues estamos en el mismo barco y qué mejor que ayudarnos y remar juntos y a la par con el mismo ritmo avanzamos más rápido. A todos los asistentes les deseamos pues una recuperación, una remisión. Esperemos, o sea, realmente esperamos que pues este conversatorio, esta plática les haya servido. Y por favor, en el chat está puesta como último mensaje la liga para la encuesta. En esta, pues son 2, 3 preguntitas donde lo importante para nosotros, pues es qué otros temas quieren escuchar, qué otros temas podemos brindar como Latinoamérica a todos los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, ya nada más pido que nos despidamos uno por uno, ¿no? Por asociaciones, porque está también la doctora Beatriz Yade, ¿no? Y también Tati Villegas de Costa Rica, que también tuvo problemas técnicos a la entrada. Entonces, rápidamente una despedida de uno por uno como asociaciones y listo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Gracias, excelente Beatriz, la charla clarísima, yo creo que ha sido muy instructivo y sobre todo las preguntas de Bernardino han sido muy precisas porque es un tema que acá en Latinoamérica, yo siempre digo, tenemos como un complejito de inferioridad y siempre nos parece que afuera todo es mejor. Y lo que tú dijiste es muy certero y creo que es un aprendizaje a todos, así que muchas gracias. Gracias a ti. Mil Tati. gracias, Beatriz, gracias por todo este conocimiento que nos estás dando. Gracias por apoyarnos. Es nuestro primer evento como Unidos por Latinoamérica y pues también países de habla hispana. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que se conectaron.
Muchísimas gracias a vosotros. De verdad que os digo que me siento una auténtica afortunada. No sabéis, no sois conscientes de lo que me encanta Latinoamérica. Es que es pasión lo que leo, lo que estudio, las historias precolombinas. O sea, para mí es, o sea, de verdad, me encontraréis por allí viajando, pero es que me encanta y me siento de verdad súper agradecida de que valoréis que venga aquí a estar este ratito con vosotros y sabéis que podéis contactarme siempre que necesitéis para cualquier cosa. Bueno, Muchísimas gracias. de mi parte, muchas gracias a las tres Beatriz, pero en especial a Beatriz Gross, que nos ha deleitado hoy día y nos ha entregado tremenda información y sobre todo nos ha actualizado cómo estamos en relación con Europa, que la miramos tan lejos y tan inalcanzable y la verdad es que estamos aparentemente bastante cercanos en cómo se aplican las terapias, al menos. El acceso quizás acá en Latinoamérica estamos todavía al debe, pero creo que vamos en buen camino y estos eventos son tremendamente importantes para avanzar hacia una mejor calidad de vida de los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales. Y lo último, quiero dejarlos invitados a todo el panel y también a los que nos están viendo para el día 11 de diciembre a un evento que tenemos con dos investigadores de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, que son tremendamente innovadores, con estudios que aún se están en etapas de no publicarse o papers recientes que nos van a entregar muchísima información. Así que para ustedes ahí en nuestras redes sociales está y les pido que ojalá se conecten y a este panel que participe como latinoamericanos que somos. Un abrazo, muchísimas gracias. Pues solo quería decir muchas gracias desde Brasil y que me has ayudado porque soy paciente y entendí todo, comprendí todo, es muy sencillo. Entonces, muchas gracias, Beatriz, Gracias. y esperamos verle también otras veces. Muchas gracias. Gracias. Tati, faltó Tati. Es que Tati es de Costa Rica y como que tuvo problemas en la No pasa entrada, nada. entonces por lo menos que se despida. No pasa nada. Hola, bueno, aquí dice Carolina, pero soy Tatiana Villegas de la Asociación de CUS y Crohn en Costa Rica. Es un placer Sí. conocer a la doctora Gross. Fue un espacio muy enriquecedor. De verdad que muchísimas gracias a todos por la planeación de esta actividad. Vienen más, así que todos los que están conectados tienen que saber que tienen que estar atentos. Y como siempre digo, la gente que se conectó y que es responsable de su salud y de su enfermedad, aprendiendo cada día más en estos espacios que son hechos para ustedes. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde Costa Rica a todos. Bueno, y yo soy la última, me despido de nuevo, gracias, y a que sean formas de estos espacios en común y sobre todo esto que también dijimos, ¿no?, al principio, de estos lineamientos. La enfermedad inflamatoria intestinal tiene una manera de tratar, los médicos están investigando, están muy certeros, así que lo bueno es que cada país también aplica esos lineamientos, esas guías internacionales, y nada, ánimo a seguir dialogando y a seguir charlando mucho con cada médico porque se puede vivir mejor con la enfermedad inflamatoria intestinal. Adiós a todos. Una foto rápida y nos vemos. Que les vaya muy bien. Gracias por todo. Adiós.